Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades. Como hemos venido analizando antes, la ley de amnistía se ha debatido hoy en el Senado. El PP ha promovido la celebración de esta sesión en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta. Se trataba de debatir y votar el informe propuesto por el PP sobre el impacto autonómico y los peligros de esta norma para el resto de territorios, y donde se concluye que es de manifiesta inconstitucionalidad. Ha salido adelante al tener la mayoría necesaria. El portavoz popular en esta sesión, en esta comisión, que ha sido con el que ha arrancado este pleno, es el leonés Antonio Silván, al que ustedes conocerán por haber sido en su día portavoz, consejero de Fomento y sobre todo alcalde de León. Antonio Silván, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Buenas noches, ¿Todo bien? Luis, encantado de saludarte. Bueno, empezaba su intervención esta mañana reprochando al gobierno su falta de respeto y esa huida del Senado. ¿Por qué cree que no ha habido ningún representante del gobierno cuando Pedro Sánchez es el primero que presume de esta ley? Bueno, yo creo que en el Senado últimamente nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez a no asistir, ¿no? De lo que va de legislatura ha asistido a un único control de gobierno, se ha sometido a esas preguntas parlamentarias, a ese control que la oposición tiene la obligación y la responsabilidad política de realizar en tan solo una ocasión, no por ganas de la oposición, sino por no asistencia del presidente Sánchez. Pero además tengo que decir que el Gobierno podía haber asistido hoy a la sesión de la Comisión General con cualquier otra representación, un vicepresidente, una vicepresidenta y, por supuesto, cualquier ministro, y no lo han considerado. Yo creo que es una demostración más de la falta de respeto, en este caso a las instituciones, trasladada al Senado, que tengo que recordar también que es la sede de la soberanía nacional, aunque haya algún ministro o triministro que considere que el Senado es de inferior categoría respecto del Congreso. Por el señor Bolaños, ¿no? Lo digo por el señor Bolaños, ¿no? Que entre otras razones fue una causa por la que el Senado ha reprobado al ministro Bolaños, precisamente por esa falta de respeto hacia el Senado al considerar que había una Cámara de primera categoría y una Cámara de segunda, y que la soberanía nacional residía en el Congreso y no en el Senado. Yo creo y hablando de ausencias y presencias, ¿ha quedado deslucido esta sesión, esta comisión, por el hecho de que no hayan estado todos los varones del PP, que solo haya estado 6? Bueno, que estén 6, 7 o 5, las agendas de los presidentes autonómicos todas las conocemos. Yo tengo que decir que todas las comunidades autónomas hoy gobernadas por el Partido Popular, todas han estado presentes en esa comisión, y en contraposición ninguna del Partido Socialista ha estado presente en esta sesión. Y además tengo que decir que hay algún presidente que no ha asistido, presidente socialista de alguna comunidad autónoma, que eso sí, ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, hace manifestaciones que quizás fueran en la línea que hoy hemos defendido desde el Partido Popular en el Senado en relación a la ley de amnistía, y no ha tenido, diría yo, el valor o la consideración de asistir a esa sesión. Se refiere a García Paje, que está hablando muy en clave hoy, ¿eh? No acaba de decir nombres propios. Me refiero a García Paje, pero también me puedo referir al presidente de Asturias, pero especialmente al presidente Paje, que ha sido el más crítico, pero es el más crítico solo ante los medios de comunicación, solo ante la opinión pública, pero cuando tiene que levantar la mano, ya sea en los escenarios orgánicos de su partido o en los escenarios institucionales, como es el caso hoy del Senado, ha tenido varias oportunidades y no ha aprovechado ninguna. Lo hemos estado analizando hace un momento aquí. Decía el señor Pere Aragonés que era un gustazo ir hoy al Senado para trolearles. ¿Se han sentido troleados ustedes por el presidente de la Generalitat? No, lo que ha demostrado en ese sentido el presidente Aragonés, por un lado, el respeto, ¿no?, a las instituciones del Estado, a las instituciones... Les ha escuchado a todos, además, cosa que no hizo la última vez. Bien, bueno, pues rectificar en ese sentido es de sabios. Segundo, con esa expresión del verbo, pues demuestra que conoce el español, ¿no?, y que podía aprovechar más y traducir en ocasiones sus planteamientos en español y no solo en catalán, pero
también lo que es evidente es que estamos en las antípodas de lo que pretende el señor Aragonés. Hoy ha quedado demostrado, y yo creo que el señor Aragonés tiene unos planteamientos que chocan frontalmente, ya no solo con los planteamientos que tiene el Partido Popular, sino con los planteamientos de un Estado democrático, de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional como es España, ¿no? Decía el ministro Bolaños, al que hacía usted referencia, lo escribía en Twitter, que como no les gustó el informe de la Comisión de Venecia, ahora piden un informe a sí mismos, y que claro, por eso ha salido adelante. Y también el representante del PSOE en ese debate decía que no tiene sentido llevar a esta comisión este asunto porque no hay colisión de competencias con el resto de comunidades. Las hay y no las hay, decía también el presidente Mañueco, que esto puede mermar también los servicios públicos de la comunidad. Por supuesto, en primer lugar, con relación a las manifestaciones del señor Bolaños, hombre, decirle que el informe del Consejo General del Poder Judicial, que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que el informe de la Secretaría General del Senado, que el informe también, mal que le pese, de la Comisión de Venecia y hoy el informe de la incidencia autonómica de la Ley de Amnistía demuestran que la Ley de Amnistía tiene mucho que ver en esta situación en la que está viviendo España, en esta situación en la que ponemos al Estado de Derecho. Y, hombre, y que la ley de amnistía no influya en el Estado económico, en el Estado autonómico, yo creo que, bueno, pues lo podemos calificar de cualquier manera, pero no de una evidencia. Claro que influye desde el momento que una ley de amnistía nos afecta a todos los españoles, a todos. No solo a unos de primera división y a otros, a todos los españoles. Y, por supuesto, afecta a los principios básicos de un Estado de Derecho y de nuestro Estado. Y ahí está la Constitución, la igualdad, la unidad, la solidaridad, por supuesto, también el ámbito de financiación y, por supuesto, también todos aquellos que de una u otra manera inciden, como bien decías, José Luis, en la prestación de los servicios públicos. Porque es que al final aquí estamos hablando de política y estamos trasladando una imagen quizás a los ciudadanos, a los españoles, y dicen, bueno, ¿y de mis problemas quién se ocupa? De la gestión de esa sanidad o de la gestión de esa educación, que por cierto, sanidad y educación donde nuestra comunidad es champion, es campeona, y no lo decimos nosotros, lo dicen los institutos del sector, ¿no? Bueno, pues yo creo que es lo que debemos de hacer, y precisamente esa amnistía o esta pretendida ley de amnistía choca con todo eso y, por supuesto, con este escenario autonómico. El título octavo, bueno, con sus deficiencias, pero considero que es un elemento muy importante en nuestra Constitución, y ese título octavo se pone ahora todavía, quizás con esta ley de amnistía, en mucha más tensión. Algunos ven esto que hemos visto esta mañana en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas como un acto electoral, tanto para el Partido Popular como para Esquerra, sobre todo Esquerra para ganarle votos a Junts. Está un poco, perdida en este asunto. El planteamiento que haga Junts y Esquerra, pues evidentemente están en elecciones. Por cierto, están en elecciones porque un socio del presidente hoy presente en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ya no le aprobó los presupuestos, y es un socio también del presidente Sánchez. Yo creo que demuestra que si algo tiene este planteamiento, este escenario de electoral, es en clave de ellos, no en clave nuestra. Nosotros hemos cumplido como Senado y como senadores con nuestra obligación constitucional, con nuestra responsabilidad constitucional y con nuestro compromiso, que es que la ley de amnistía no entre en vigor. Y, señor Silván, hasta aquí pueden llegar, es decir, su capacidad de maniobra tampoco es mucho más allá de hacer cierto ruido
la amnistía sigue adelante. Bueno, bien, la amnistía sigue adelante hasta que deje de seguir adelante. Nuestro objetivo es que no se pare y no siga adelante. Y nosotros vamos a utilizar todas las herramientas dentro de la ley, cosa que no han hecho ellos, dentro de la ley, para tratar de conseguir eso. Y en estos momentos estamos, hoy hemos debatido este informe, mañana en el pleno que tenemos en el Senado debatiremos la propuesta de veto, la enmienda a la totalidad de esa ley de amnistía, y luego hemos constituido una comisión conjunta, Justicia Constitucional, para poner de manifiesto y para, en definitiva, tratar de que esta ley no entre en vigor. Nosotros cumplimos con nuestra obligación y con nuestra responsabilidad. Y hasta el 16 de mayo, desde mañana, con ese veto, hasta el 16 de mayo, que se vea en el pleno correspondiente dentro de ese periodo, nuestra responsabilidad y nuestra obligación la vamos a cumplir como grupo mayoritario, porque no nos tenemos que olvidar por qué estamos aquí. Que es que a veces con tantas ideas y tantos planteamientos nos olvidamos. Aquí estamos pura y llanamente porque hay un presidente del Gobierno, hoy el señor Sánchez, que después del 23 de julio del año pasado necesitaba 7 votos para seguir siendo presidente, y a cambio pues ha ofrecido la moneda de cambio del presidente Sánchez para seguir en el Gobierno. No nos podemos olvidar de eso. Decía usted esta mañana también que habrá referéndum con el voto a favor del PSOE y que de eso no hay ninguna duda. El Gobierno dice que esto es un no rotundo. ¿En qué se basa usted para pensar eso? Bueno, diría yo que llevamos muchos años, casi desde el año 18 y últimamente más todavía, en un escenario donde la verdad deja mucho que desear, porque yo creo que se aplica más la mentira. Y tengo varios ejemplos. No iba a haber indultos y hubo indultos. No iba a haber amnistía y hoy estamos debatiendo que no haya amnistía, y con arreglo a la propuesta del grupo parlamentario en el Congreso va a haber amnistía si no lo remediamos. Y yo digo, y dije esta mañana, que va a haber referéndum al tiempo, que va a haber referéndum a tiempo. ¿Por qué? Porque son insaciables. Hoy lo ha dicho en sede parlamentaria. Ayer lo dijo también el presidente Aragonés, que esto no deja de ser una estación en el camino para llegar al camino final, o al punto final, que yo no sé cuál es el punto final aquí, que es el referéndum. Y mientras el Gobierno y los diputados socialistas y los senadores socialistas y el Gobierno de España dicen que no va a haber referéndum, y están contribuyendo a que ese referéndum se produzca, porque todos los hitos nos llevan a esa situación. Pues Silván, durante muchos años hemos estado escuchando que el Senado no era la Cámara de representación territorial, la verdadera Cámara, que no tenía tampoco mucha importancia. En fin, se le ha quitado siempre mucho valor, nunca ha sido, digamos, el centro neurálgico de la política en este país. De repente, con esa mayoría absoluta del Partido Popular, ustedes de alguna forma la están colocando en el punto de mira, ¿no? Está ocupando muchos titulares, algo que no había sucedido hasta ahora. ¿Ha dejado de ser el Senado una Cámara de segunda? Pues yo niego la mayor. Yo creo Nunca lo ha sido. Que el Senado, bueno, ha tenido una repercusión y una proyección menor que en el Congreso. Pero nosotros tenemos iniciativas legislativas, nosotros controlamos al Gobierno, nosotros, en definitiva, tenemos iniciativas parlamentarias de todo tipo. Y en este momento el escenario postelectoral dice que el Senado tiene una mayoría absoluta que no tiene el Congreso, y eso nos permite tomar, por así decirlo, la iniciativa en algunas cuestiones que íbamos a la par, o podíamos ir a la par del Congreso. Yo creo que negar al Senado esa capacidad y decir que el Senado esa capacidad o esa situación autonómica no la ha ejercido es mucho decir, entre otras cosas porque nosotros en el Senado tenemos senadores electos y senadores designados por las comunidades autónomas, designados por las comunidades autónomas, que hoy además han tenido la oportunidad en sede parlamentaria, en una comisión específica autonómica, de trasladar sus planteamientos autonómicos dentro de un ámbito nacional. Antes de pasarle, para que los compañeros también le hagan una pregunta, no puedo dejar de preguntarle por
un titular que he visto en el Diario de León hace unos días, en el que usted decía, el titular era algo así como: Óscar Puente sabe que León está al norte de Valladolid, pero poco más. ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? No, la pregunta era referida al ministro Óscar Puente, claro. Con el que yo evidentemente coincidí como alcalde y en ese sentido... Ustedes tenían muy buena relación, sí, llegaron a un pacto incluso de no agresión en su día, un pacto de no agresión, León, Valladolid. Nosotros yo creo que teníamos que cumplir y cumplimos con nuestra obligación de trasladar esa unidad y esa situación, por supuesto, entre León y Valladolid y León, y cumplimos con nuestra obligación como alcaldes que en aquel momento era. Y la pregunta era referida al Óscar Puente ministro. Y en relación al Óscar Puente ministro, además de declaraciones, que vamos a dejar ahí, que cada espectador tome el calificativo o diga el calificativo que corresponda, y además de titulares en la prensa o en X, en el tuit, más o menos altisonantes, que por supuesto yo rechazo y yo no comparto, digo que en materia de infraestructuras, y de eso me permites, José Luis, sé un poco que en materia de infraestructuras, Óscar Puente, pues León efectivamente está al norte. Bueno, claro, consejero de Fomento en Castilla y León. Carmelo Encinas. ¿Qué tal, señor Silván? Buenas. Se han presentado allí en el Senado nada menos que 7 presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Antes decíamos que ha sido una auténtica exhibición de fuerza del PP en el Senado. Esto no cabe la menor duda, tiene mayoría absoluta y la ejerce, por tanto, el Partido Popular. Pero claro, ustedes cada uno de ustedes han pronunciado, cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas han pronunciado un discurso bajo unas mismas, digamos, un mismo argumentario, el que ha llegado desde Génova, como no puede ser de otra manera, entiendo, porque el Partido Popular no iba a utilizar argumentos diferentes. Yo lo que le quería preguntar es si se han cruzado los discursos en las intervenciones, para no decir lo mismo. Porque ha sonado un poco reiterativo, o sea, era lo mismo pero con distintas palabras y a veces con las mismas palabras. Para empezar, no hay argumentario de Génova en el ámbito de la ley de amnistía. El argumentario que está defendiendo el Partido Popular y que hoy... O sea, es solo coincidencia, dice lo mismo. No digo que sea coincidencia, es un argumentario de defensa del Estado de Derecho y en consecuencia cada variable de ese Estado de Derecho ha sido analizada hoy. Es decir, no hay argumentario, yo creo que el único argumentario es defender nuestro Estado de Derecho, defender los principios de nuestra Constitución que tanto nos ha dado y evidentemente ante ese planteamiento las intervenciones de todos los representantes de las comunidades autónomas tienen que tener ese denominador común. Si de la misma manera y lógicamente esto es pues un suponer, de la misma manera que los que no han venido del Partido Socialista tendrían otro planteamiento y no les llamaríamos en ese sentido unidad de acción, sino está claro quién está a favor de la ley de amnistía y está claro quién está en contra de la ley de amnistía. No, sí, yo constato. Porque todos han coincidido en lo mismo. Lo que le pregunto es si se han... Hombre, a lo mejor, oye, déjame ver tu discurso para no decir lo mismo. Para no decir lo mismo, porque es que parece que vamos a decir todo lo mismo. Evidentemente no ha sido así. Y yo creo que ha sido un debate que hemos estado más de 7 horas. Y ha sido un debate enriquecedor, un debate que yo creo que nos ha servido y espero que haya podido servir. Me gustaría que hubiera servido más. Y me gustaría que pues esa votación pues hubiera sido... Que no ha servido mucho. No, ha servido para lo que se pretendía, que era aprobar un informe que demostraba que la ley de amnistía tenía una incidencia en las autonomías, tenía una incidencia en nuestro Estado autonómico, tenía una incidencia en esa prestación y en la gestión de los servicios públicos que nosotros queremos que se mantenga en el estado que está 3 ahora. preguntas, te has pasado 2, Carmelo. ¿Sigue usted
sin entender por qué te sorprende. Era la misma, eran derivadas de la misma. Me sigue sorprendiendo que te sorprenda que los presidentes autonómicos defiendan más o menos los mismos argumentos, pero Sí, claro. Pero si no me sorprende, Sería lo mismo con el vamos a ver, lo único que... No voy a abrir debate. Lo único que Pero es que en el debate antes también lo ha Lo único que le he sorprendido. preguntado es si se habían cruzado los discursos para no utilizar las Bueno, mismas cada uno palabras. utilizará sus calificativos. Miguel Ángel. Sí, y una cuestión sobre esta polémica de Bolaños, el Congreso, el Senado, la soberanía, que creo que también atañe a esta cuestión, a la cuestión del referéndum, del deseado referéndum por parte del PSOE. La soberanía española no reside en el Congreso, como decía Bolaños, no reside en el Senado, no reside ni siquiera en el Congreso y el Senado. La soberanía española, según el artículo 1 de la Constitución española, nada más y nada menos, reside en el pueblo español, ¿no? En todos. Y eso es justamente el motivo por el cual, ahí está la trampa de Bolaños, si la soberanía fuera del Congreso, residiera en el Congreso, pues lógicamente el Congreso podría acordar lo que quisiera, un referendo en Cataluña o un referendo en Tanganica, en el caso de que Tanganica estuviera de acuerdo. Cuando la soberanía reside en el pueblo español y el Senado, el Congreso, son simplemente representantes de esa soberanía, obviamente no pueden decidir algo que vaya contra esa soberanía, ¿no? Es como si yo, que fuera representante, no sé, de una marca de refrescos e hiciera publicidad de todas las demás. Sería absurdo, habría dejado ya de ser automáticamente en ese momento representante. Si el Congreso, si el Senado acordaran algo contra la soberanía española, y la soberanía española lógicamente significa decidir todos juntos, no que decida una comunidad autónoma qué es lo que se hace sobre todos los demás, como la soberanía reside en todos nosotros, es imposible que Congreso, Senado, aunque tuvieran una mayoría de partidos secesionistas, que por suerte no la tienen ni la tendrán nunca, a pesar de eso, aunque probablemente sean apoyados esos partidos por el PSOE, muy probablemente, no pueden, intrínsecamente no pueden decidir un referendo que rompa esa propia soberanía de la cual emanan. Bueno, lo que están intentando es romper esa unidad y esos principios constitucionales sin tener, diría yo, esa representatividad, porque la representación del Congreso es una, la representación del Senado es otra, y precisamente lo que quieren hacer es imponer lo que la minoría entre esas dos situaciones existe, y yo creo que eso sí que rompe todo principio democrático, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos trasladando de múltiples maneras y de múltiples formas, ¿no? Nosotros son igual de representantes los diputados que los senadores, y tengo que decir que el Congreso tiene una mayoría apoyada por que quieren romper España. En el Senado, gracias a Dios, tenemos una mayoría que lo que quiere es mantener la unidad de España, y ahí está la confrontación y ahí está el planteamiento, ¿no? Pilar, no te dejo introducción, te dejo directamente que vayas a la pregunta. No suelo hacer introducción. Señor Silván, usted que tiene bastante conocimiento de lo que está pasando con la amnistía, ¿qué cree que va a pasar con la amnistía? No le digo con la ley de amnistía, sino con la amnistía. Bueno, para empezar, esperemos que no se aplique. Y esperemos porque también no tenemos que olvidar, además del origen de la amnistía, lo que supone si se aplica la amnistía, ¿no? Que es que los que han traicionado, o alta traición al Estado, los que han sido acusados y condenados por delitos de terrorismo, y los que han sido acusados y condenados por corrupción, queden totalmente impunes, queden totalmente indemnes. El derecho en ese sentido no le es aplicable, por eso afecta a la igualdad de todos nosotros. Es decir, sería un derecho injusto, ¿no? Y eso es lo que pretendemos que no se produzca, ¿no? Pues Antonio Silva, vamos a ir ahora con un compañero que le conoce usted muy bien, que creo que le ha dibujado muchísimas veces, que es Chema Nieto. Hombre. Vamos a ver el dibujo que nos hace esta noche. Hay noticias que no entiendo, por más lámparas que enciendo. El pasado 3 de abril comenzó la campaña del IRPF, el momento más esperado del año, para aquellos que disfrutamos sabiendo qué parte de nuestro esfuerzo se destina al sostenimiento de las arcas públicas.
Este año la agencia tributaria pone a nuestra disposición un pequeño exprimidor para facilitar el proceso. Ah, sí, sí. Ya voy notando el gasto en educación, sanidad, pensiones. ¡Ay! Esto debió ser el gasto en sueldos de los políticos. Está visto que no todo el gasto público duele igual. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Pues como tenemos aquí un político, vamos a preguntarle, ¿cobran tanto los políticos? ¿O todo lo contrario, deberían cobrar más para que fueran los mejores? Ese es el eterno debate, ¿no? Yo creo que los políticos, pues hay políticos que no cobran nada. Hay que decirlo, ¿eh? Alcaldes. Hay alcaldes. En Castilla y León lo saben bastantes. Muchísimos, que tenemos 2.243 municipios, de los 48. perdón, de los cuales muchísimos alcaldes no cobran absolutamente nada, y no digamos concejales, y no digamos, yo creo que el político, como no entienda la política como servicio público, mal va, ¿no? Y en ese sentido, pues unos pueden considerar que está bien, otros considerar que están mal pagados, pero en todo caso el objetivo es gestionar esos servicios públicos y ejercer ese servicio público. Pues Antonio Silván, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias, José Luis. Este pequeño terruño de Castilla y León en Madrid, donde usted pasa mucho tiempo, ahora que está en el Senado, y gracias por estar aquí. Y a mí y a nuestra televisión. Eso es, gracias. Gracias.